Un saludo para todos en este foro de exposiciones de los textos informativos. Nuestro enfoque y dirección estará en el tema noticias, siendo partícipes María Alejandra Cuarta, Liliana María Chaverra, Carlos Fernández Castillo. Mi persona, María Alejandra Cuartas, les ampliaré el tema de qué es una noticia y partes de una noticia. Entonces, básicamente se puede dar por nombre noticia a un tipo de texto periodístico. Este puede ser escrito, auditivo o audiovisual. Es una narración de eventos y acontecimientos recientes. Por lo general son novedosos, ya que su característica es generar interés en el público. Entre los requisitos principales para que se convierta en noticia es que tiene que ser un suceso de actualidad, debe ser un acontecimiento relevante, tiene que despertar el interés del público a quien se dirige, debe tener una finalidad divulgativa, es decir, pretende hacer llegar su mensaje a todo tipo de público. Entonces, la noticia es como el fruto de la recopilación de información de parte de uno o varios periodistas que pudieron estar presentes en el lugar de los hechos, consultaron o consultaron a quienes estuvieron presentes en el lugar o simplemente consultaron documentos al respecto. Todas las noticias se basan en hechos ocurridos en un espacio, un tiempo y con uno o varios protagonistas. Vemos pues que ocurre lo mismo en una narración del ámbito literario, pero con la diferencia de que nos encontramos ante hechos reales y no ficticios. Las partes de una noticia son seis, que es el antetítulo o lanta, que es como la información que se coloca antes del título y que sirve como anticipo de lo que se va a explicar. El titular que resume de forma muy concisa y directa el contenido de la noticia. Bajada o subtítulo, que se trata de un texto ubicado debajo debajo del título y que sirve como resumen breve de lo sucedido. Está la entradilla, que es un párrafo antes de la noticia, ofrece un resumen más extenso, es como una guía, y se concentran datos más relevantes de la noticia. Y el cuerpo de la noticia, que es la redacción de toda la noticia, la estructura debe ser descendiente, es decir, se comienza con lo más importante y después se analiza de forma más detallada las causas y las consecuencias. Hay dos opcionales que sirven más que todo para noticias visuales, que es la fotografía y el pie de foto, que muestra y explica lo que quiere decir la imagen. Los medios de difusión noticiera normalmente son periódicos o diarios, portales web noticiosos o televisión y programas informativos de radio. Bien, entonces continuando pues con el tema de lo que es o la forma de cómo debe ser una noticia, tenemos entonces de que en sí es un texto, es un relato, no necesariamente tiene que ser textual, escrito, puede ser como bien lo describimos en algunas de las diapositivas del tema como tal. Podemos ver de que puede ser escrito, puede ser hablado o incluso puede ser obviamente audiovisual, según pues como las características o también dependiendo al público, digamos que objetivo, ¿cierto? Sin dejar de lado que la noticia debe estar de manera estructurada para cualquier tipo de público, independiente de sus características, digámoslo así, particulares. Las noticias se caracterizan por ser obviamente muy objetivas, debe ser de forma detallada, debe contener temas novedosos, temas que es de, digamos que una trascendencia bastante relativa, es decir, que para algunos puede ser algo muy importante, para otros no tanto, pero sí se debe de enmarcar mucho de que el periodista o la persona que transmite
el comunicado, el mensaje como tal, sea muy objetivo, ¿cierto? De que vaya al detalle, debe ser de una manera muy puntual, impersonal. Acá no se puede, digamos que, relacionar o inmiscuir la persona que la narra, porque obviamente ya dejaría de ser un tema más bien como noticioso, sino que ya vendría a ser un tema de opinión. Y obviamente para el tema como tal, la noticia, no está incluido, digamos, que esta parte. La forma en que se informa no puede ser muy técnico, porque obviamente estaríamos apuntando solamente a determinado personaje o determinado grupo social, por así llamarlo. Entonces no puede ser especializado, no puede ser técnico, sino que debe ser de fácil comprensión para cualquier persona que tenga acceso a ese tipo de información. Tenemos también de que los tipos de noticias obviamente varían dependiendo de su contexto. ¿A qué nos referimos con esto? De que pues noticias pueden ser tanto económicas, deportivas, políticas, de farándula, sociales, científicas, entre muchas otras, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que es a modo muy general el tema de noticia, pero en sí, cada parte de la noticia debe ir a ahondar en determinado detalle para poder ser interesante y poder por fin transmitir lo que realmente se expone, que el fin es informar, es dar a conocer. Entonces es como el punto. También pueden ser algunas que se digan como futuro, es decir, que prevean o que incluso estén informando o relacionando, digámoslo así, en eventos que van a ocurrir a futuro, que todavía no están, pero hay un preámbulo o hay una prehistoria, digámoslo así, en la cual digamos que quieren enganchar o quieren adelantar temas que más adelante se van a profundizar, por así decirlo. También puede ser de temas puntuales y que están ocurriendo en el momento. Algunos también se consideran efemérides, que son los que relatan, digamos que acontecimientos que ya pasaron, pero que de una u otra forma tienen relevancia en nuestro presente. También se pueden presentar. Es como el tema, digamos que lo que correlaciona lo que es tanto las características de la noticia y también de pronto la forma en que debe ser, que se describe sí o sí de forma piramidal, en forma invertida. ¿A qué se refiere? A que debe contener un título a nivel, digamos que a grosso modo, pero que ese título sea muy diciente. De allí que ya lo que es la estradilla, que es la que compone o se compone más bien de preguntas, digamos que ese texto que en sí encierra las respuestas a las preguntas más comúnmente, digamos que relacionadas con respecto a qué, quién, cómo, cuándo, dónde, que es básicamente esa partecita. Luego ya lo que son los detalles y al final como una especie de conclusión donde se cierra, digamos que todo el tema de esa noticia para continuar ya sea con otra o porque el tema ya en sí finaliza. Hola a todos, mi nombre es Carlos Alberto Fernández y teniendo en cuenta lo que mis compañeras anteriormente han expuesto, hoy vamos a resolver la duda de para qué sirve una noticia. Para resolver esa duda hay que tener en cuenta de que la noticia tiene una función principal, que es la de proveer información a una población sobre un hecho o un evento o un acontecimiento, dependiendo de cualquier tipo de contexto, ya sea cultural, social, económico o de cualquier tipo de interés particular que tenga algún tipo de incidencia en esa población. Es decir, que la noticia es una fuente de información, es una fuente de datos y hasta podría catalogarse como una fuente académica, teniendo en cuenta cualquier tipo de trabajo que se deseen hacer, teniendo en cuenta estas noticias o estos acontecimientos que fueron
retratados por estas noticias. Las noticias gozan de veracidad, de reconocimiento y de confianza. Por este estatus, las noticias también cumplen una función de control político y hacen parte vital del funcionamiento de la democracia. Generalmente son los medios de comunicación por medio de las noticias los que realizan este tipo de denuncias sobre el mal funcionamiento de los gobiernos. Por eso en los regímenes dictatoriales o en algunos regímenes o en algunas democracias se censura a la prensa. Es decir, que se decide lo que se publica y lo que no se publica. Ahora bien, definamos cuáles son los tipos de noticias, los cuales se dividen según la temática y según el tratamiento que éstas lleven. Según su temática podrían ser noticias políticas, deportivas, culturales, judiciales, económicas, de farándula o de actualidad o cualquier otro tipo de tema que sea de interés de la población. Las noticias políticas tienen que ver con la vida política nacional o internacional. Las noticias deportivas narran hechos o sucesos importantes para todas las comunidades deportivas. Las noticias económicas tienen que ver con la productividad, las finanzas y todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero y del trabajo. Las noticias culturales envuelven a todo lo concerniente al mundo de la cultura, a la literatura o a cualquier otro tipo de expresión artística. Las noticias sociales son las que se encargan de relatar eventos de importancia comunitaria. Las noticias de farándula o también noticias de espectáculo son las que se encargan o las que se enfocan en el mundo de la farándula, en el mundo de las estrellas de cine, de los cantantes, de todas estas muestras artísticas que tienen más que ver con la fama. Las noticias policiales o judiciales son aquellas que narran sucesos vinculados con el crimen. Y las noticias científicas son aquellas que se enfocan en el interés particular científico y tecnológico. Ahora, según el tratamiento que se le da a la noticia podría ser futura, de actualidad, de efemérides, complementarias o de servicio público. Las noticias futuras anuncian eventos o sucesos que se llevarán a cabo en el futuro. Las de actualidad pues narran eventos que se están llevando en ese momento a cabo. De efemérides, cuando relatan eventos que fueron de importancia nacional e internacional y que actualmente tienen una incidencia o se conmemoran. Las complementarias abordan las noticias menos relevantes pero que complementan o completan a otras noticias. Y las de servicio público son esas noticias que brindan información necesaria para la comunidad donde se estén desarrollando. Pueden ser noticias locales, regionales, nacionales o internacionales. Les agradecemos a todos por su atención y esperamos que este tema haya sido de su agrado y que todas las dudas o todas estas inquietudes que tenían sobre el tema hayan sido resueltas. Muchas gracias.